Hola damas y caballeros, sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a conversar de una de las cosas más importantes para que tú puedas aumentar tus ingresos dentro de esta plataforma de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabio Enteri y te invito a que veas todos esos videos que encuentras en la lista de contenido, específicamente en lo que son tutoriales de cinematografía. Ahí vas a encontrar todas esas técnicas del cine y de la televisión para que puedas conocerlas, puedas estudiarlas, puedas aplicarlas en el contenido que tú quieres realizar y así aumentar tus ingresos. Si ustedes ven todas esas películas del cine, todas esas series que hoy en día se exhiben en televisión o en las distintas plataformas, puedes ver que las películas, especialmente esas de cine clásico, esas películas que se hicieron hace mucho tiempo atrás, esas películas en las cuales se utilizaban todas esas técnicas del cine, vas a ver que esas películas fueron nominadas a premios tan importantes como los premios Oscar, estuvieron en festivales tan importantes como el Festival de Cine de Cannes o el Festival de Berlín y, por supuesto, muchas personas fueron a ver esas películas y obtuvieron una gran cantidad de recursos. Por esa simple razón es que yo te invito a que conozcas todas esas técnicas del cine que te explico en este canal, ponlas en práctica, estúdialas, conócelas y espero de todo corazón que puedas aumentar tus ingresos y ganar muchísimo dinero. Seguro acá en esta plataforma vas a encontrar muchas personas diciéndote cómo ganar dinero, cómo ganar dinero. Todos queremos ganar dinero. Por eso yo te invito a que veas los tutoriales para que entiendas un poco de qué se trata este curso que es completamente gratis. Algo que es posible que puedas encontrar en esta misma plataforma. Hay muchas personas que dan talleres de cine, hay muchas personas que montan sus escuelas online, pero acá lo que yo vengo a compartir viene de maestros que trabajaron en los años 40, en los años 50, personas que se formaron de otros maestros que venían desde los años 20, personas que trabajaron en empresas sumamente importantes donde se hacía cine a nivel industrial. Y esa vieja escuela aprendía haciendo, aprendía trabajando. Eran empresas que hacían muchas películas donde trabajaban con grandes celebridades del cine y tenían un estilo muy particular de iluminación del cual vamos a hablar un poco más adelante, porque son cosas que en el tiempo que tengo viendo videos de esta plataforma, buscando información, viendo lo que otras personas publican, pocas personas mencionan el estilo específico de trabajar. Aquí en este video vas a encontrar todo lo referente al equipo técnico, desde el director hacia todas las personas que trabajan bajo las órdenes de esa persona, cuáles son los distintos equipos que existen dentro de un set de filmación. Si eres primera vez en el canal, te doy la bienvenida. Te invito a que cualquier tipo de preguntas que tengas las escribas en los comentarios para entonces poder hacer un video en el cual se hablen sobre esas técnicas que ustedes quieren conocer. Estos videos, de todo corazón, les digo que son hechos para compartir esas técnicas que pude aprender de grandes maestros y el único objetivo de compartir esas técnicas es que a ustedes les pueda ser útil para que puedan hacer un contenido lo más parecido a esas grandes producciones del mundo del cine y por supuesto que puedan ganar la mayor cantidad de dinero posible. Cuando no es el perro, son las guacharacas. Cuando no es el vecino de allá con la puerta eléctrica, son los carros, son las motos. Siempre tenemos algún tipo de ruido. Esa es la perra que le está ladrando a quién sabe quién. Entonces, bueno, vamos a esperar un poquito de silencio. Hacía mención a que
Muchas veces uno repite información porque a veces creo yo que cuando ya uno pasa de cierta edad, pues la mente no tenemos así un disco duro que nos esté avisando, ya esto lo dijiste 3 veces, así que no puedes decirlo una 4ª vez. Para los alumnos más antiguos, seguramente van a poder decir, ya va a volver a repetir el famoso cuento de cuando él era niño y trabajaba junto a su padre. Pues, damas y caballeros, déjenme decirles que gracias a mi papá, este curso está saliendo. Gracias a que él, desde que yo era un niño, él me llevaba a los estudios, él me llevaba a estar en medio de luces, de cámaras, y gracias a él pude conocer a grandes maestros del cine y de la fotografía. Personas que se formaron, como ya les he dicho en otras ocasiones, en otros tiempos en los que se hacía un cine industrial. Y es por eso que quiero traerles esas técnicas, porque son esas técnicas que a veces no explican en las escuelas, a veces no están en los libros, y por eso acá en mis videos yo les recomiendo que los vean todos, porque a pesar de que en este video vamos a hablar sobre el equipo técnico y cuáles son las funciones, es posible que se me van ocurriendo ideas, puesto que yo hago un pequeño guión, voy a hablar de esto y de esto, pero no tengo aquí un teleprompter donde estoy leyendo texto por texto, no estoy así con un papelito diciéndoles, hola, buenos días, mi nombre es Fabio Anteri y les vengo a hablar de cine. No, señores, yo estudié cine, estudié actuación, estudié algo de teatro y pienso que esta plataforma, una de las mejores cosas que tiene es la naturalidad del ser humano. No soy un robot, no soy ChatGPT, no soy Google, donde van a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No. Pienso que lo más interesante de esta plataforma es actuar de modo natural. Así que se los digo con el corazón en la mano. Sé que puede haber miles de errores, puede haber millones de cosas por arreglar, por perfeccionar, pero quiero que entiendan, así como les digo que esta plataforma es la mejor forma que yo he encontrado de perfeccionar las técnicas, por eso los invito a ustedes a que realicen todos los ejercicios que en estos videos les coloco. Fíjense que algunas veces les recomiendo un libro, les recomiendo hacer algún tipo de ejercicio. En este video específicamente les voy a enseñar cómo funciona un equipo de trabajo, cómo funciona el equipo técnico bajo las órdenes de un director. Entonces, para no darle más largas, vamos entonces a comenzar con explicarles cuáles son las funciones de esas personas. Aquí les voy a dejar un organigrama de cómo funciona el equipo técnico. En el video anterior les había hablado un poco sobre las normas del set. Entonces les había hablado un poco por encima, porque generalmente en mis videos doy un poco de información con la idea de que ustedes sigan investigando, sigan buscando un poco más de información. Yo aquí les voy a presentar una información, pero depende de ustedes buscar un poco más de información. No se conformen con lo único que yo les pongo acá, porque yo simplemente les estoy hablando de que existe esa técnica para que ustedes busquen más información, para que ustedes la utilicen, para que ustedes la pongan en práctica y para que con el tiempo puedan ir perfeccionándola. Entonces, quiero hablar de 2 aspectos que no se habían mencionado en el video anterior, porque quería darles una pequeña idea de qué es lo que en realidad es el set de filmación. Y ahora que vamos entonces a conversar sobre el equipo técnico, vamos a entrar un poquito más en lo que son esas normas. Cuando hablamos de normas, hay un aspecto que les había comentado, lo había conversado en varias ocasiones con mi padre. Las leyes se supone que están
como una especie de normas. Hay un equipo de trabajo en el cual todas esas personas tienen que tener como unas reglas del juego. Entonces las leyes, así como en el país en el que usted se encuentra, existen unas leyes. Si por ejemplo usted tiene un accidente de tránsito, ni que Dios lo quiera, lo más probable es que usted tenga que cubrir los gastos de la persona afectada. Ustedes ven esos casos en los que de repente hay personas que venían con una gran cantidad de alcohol y por ese efecto de estar con un nivel de alcohol que no está permitido por las leyes. En Estados Unidos ustedes ven que si uno se toma una cerveza tiene creo que 0.6 grados de alcohol. Entonces, cuando uno se toma una cerveza llegas a un punto de alcohol en el cuerpo que cuando la policía para a esas personas, ustedes ven que tienen un instrumento para hacer una prueba de alcohol y si esa persona tiene más de 2 cervezas encima, lo más probable es que la policía le va a pasar una amonestación porque ha habido muchísimos accidentes por personas que conducen ebrios. Personas que estaban hasta aquí de alcohol han tenido accidentes, porque el alcohol para nadie es un secreto. En mi caso particular yo digo que cuando uno toma, a uno le entra ese complejo Superman. Uno cree que puede volar. Uno cree que es invencible, uno cree que es a prueba de balas y hace cualquier cantidad de estupideces. Yo no soy una persona que diga, no, es que yo no tomo. Sí, yo me tomo mi cervecita, claro que sí, pero lo hago cuando estoy en mi casa, que sé que la cama está ahí cerca y cuando ya siento que de repente estoy un poco mareado, estoy un poco en un estado distinto a lo que es estar normal, me puedo ir a dormir, no necesito agarrar un carro, no estoy fuera de mi casa donde pueda pasar algo, estoy ahí en mi casa y generalmente me tomo 2, 3, 4, puede ser que un día me tome 5, y especialmente de esas que tienen esos 6 grados de alcohol. Y bueno, me pongo a ver una película, disfruto de mis cervezas, disfruto de la compañía con la que estoy, y después termino ahí en mi cama. No pasa nada. Y bueno, en el caso tal de que uno esté medio borracho, como dicen, los que me van a ver son personas de mi familia, son personas de mi entorno, pero no estoy poniendo en riesgo la vida de los demás. Eso ocurre muchísimo en algunos sets de filmación. Muchas películas terminan con una fiesta en la cual la gente toma y la gente se emborracha. Porque fue el final de la película y entonces ya estamos a lo mejor en un hotel, en una playa, en un lugar muy bonito, donde hay un bar lleno de cualquier cantidad de licor y es posible que el productor, si es un tipo de eso muy bondadoso, dicen ustedes pueden pedir lo que ustedes quieran ahí en el bar. Entonces hay personas que van y toman y toman y toman y entonces cuando la gente está pasado de tragos, generalmente no mide las cosas que dice. Y a veces en el set de filmación hay personas que pueden tener un problema con otro. Es posible que en algún momento hubo algún tipo de roce. Y bueno, como estamos trabajando, como hay otros compañeros ahí, pues uno se queda callado, no dice nada. Nosotros vinimos aquí a trabajar, queremos hacer las cosas lo mejor posible. Pero es posible que en esa fiesta, último día de rodaje, alguien se tomó unos tragos de más y terminó haciendo cosas de las cuales después se arrepienten, porque puede terminar peleando, puede terminar insultando a otras personas, puede terminar faltándole el respeto a sus propios compañeros. Entonces, es muy importante para esas personas que trabajan en el mundo del cine saber que nuestro trabajo no terminó el día final, no terminó ese día que dijeron wrap it up, porque nuestro trabajo continúa siempre. Nosotros, por eso les dije, el cine es un estilo de vida, bajo mi punto de vista. Entonces puede ser que yo termine de hacer una película, pero si yo termino de hacer la película, entregamos todo el equipo y al día siguiente, donde ya no estamos trabajando
ya ese es el día que vamos a tomar un avión o vamos a agarrar un carro para regresar. Entonces, si ese día yo me emborracho y yo me peleo con el gerente del hotel donde estábamos, o me peleo con el taxista que me viene a recoger en la puerta del hotel, o con cualquier persona, soy yo el que va a quedar mal con todas esas personas que estaban allí trabajando. Entonces puede ser que mi comportamiento durante toda la película fue impecable. Puede ser que yo fui una persona muy educada y muy decente, pero me tomé unos tragos y por haberme tomado esos tragos perdí el control y me puse a discutir, a pelear o a utilizar malas palabras contra una persona que puede ser miembro del set o puede ser que no estaba. Pero el alcohol, de verdad, yo pienso que no es un buen compañero, especialmente en exceso. Todo en exceso siempre es dañino, bajo mi experiencia, bajo las cosas que he visto de esas personas que bajo el efecto del alcohol terminan cayendo en otras sustancias de las cuales no vamos a hablar porque es algo que no tiene que ver ahorita con el equipo técnico, es algo de lo que sí les voy a hablar en otro momento, cuando hablemos de ese video que les había mencionado sobre el éxito, sobre la fama, porque muchas personas precisamente cuando llegan ahí es donde más fácil están de caer. Entonces toda esta información que yo les doy acá son razonamientos que hago porque creo que les van a ser útiles a la hora de ustedes empezar a trabajar en el mundo del cine. Pero este video no está dedicado solamente a quien quiera hacer cine. Cuando yo hablo cine, para mí el cine es como que lo más profesional que existe, porque el cine incluye a todas las otras artes. Y se los había mencionado en un video anterior. Hay personas que no tienen esa esencia para trabajar en el cine. ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta trabajar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y a fin de mes quieren tener su pago. Y yo respeto esa persona. Pero acá en el cine hay muchas cosas completamente distintas a cualquiera de los otros tipos de trabajo. Y son las cosas que les voy a hablar acá. Les voy a ir hablando en todos los videos que voy colocando. ¿Por qué? Porque el cine trabaja con músicos, trabaja con actores, actrices, trabaja con escenógrafos, trabaja con sonidistas. Los sonidistas generalmente son personas muy distintas, creo yo, al resto de las otras personas, porque generalmente dentro del equipo de sonido son dos personas. Por lo general son dos personas. Entonces ellos son los que colocan los micrófonos, son los encargados de recoger el sonido. Y a veces son personas, yo pienso que distintas. Todos somos distintos. Pero el director de arte, ustedes ven que también es una persona que está muy en su mundo, buscando de colocar esas piezas para que nuestro set sea más bonito, más acorde a la época que queremos plasmar en esa película. Entonces, siempre todas esas personas, todos esos artistas, porque son todos artistas y todos somos distintos a la gran mayoría de personas que trabajan fuera. Pero ojo, no quiere decir que las personas que no trabajan en el cine no sean artistas. Hay personas que de repente vienen a trabajar como el chofer del autobús. Yo he conocido choferes de autobús que yo digo, esa persona es un artista, porque no es cualquier chofer de autobús. Es una persona que tiene una visión del cine. Hay personas que les encanta el cine, hay personas que les encanta estar aquí. Y por eso es que si usted aprende bien lo que le voy a explicar acá, este video quizás lo pueden ver 2, 3, 4 veces. Es posible que en algún momento tengan que tomar nota para entender exactamente cuál es la función de esas personas. Y antes de entrar en toda esa materia, yo quiero explicarles algo, que yo pasé por casi todos esos departamentos. Yo hice producción, hice sonido, hice electricidad, hice cámara, hice muchas cosas, pero me especialicé en la cámara y en la fotografía. Y después pasé a dirigir y a producir. Y les voy a explicar entonces el trabajo de lo que yo entiendo de cada una de esas personas. Pero es muy probable que si usted va a estudiar con una Laura Goldberg, que ya la mencioné en el video anterior,
Laura Goldberg hoy en día es directora. Hoy en día Laura escribe sus guiones, produce sus películas y las dirige. Pero ella trabajó en muchísimas películas haciendo script. Si usted va a estudiar en un taller con Laura sobre asistencia de dirección o sobre script, usted va a ver que ella conoce muy bien esa materia. Yo aquí les voy a hablar un poco de lo que es el trabajo de la script y les voy a hacer un breve resumen de lo que es el trabajo del asistente de dirección. Pero seguramente que Laura Goldberg les puede dar una clase muchísimo mejor de lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes van a estudiar sonido, hay personas que dan clases de sonido que saben muy bien lo que es el sonido. Eso es una de las grandes ventajas cuando uno va a una escuela de cine, que ahí por lo general hay profesionales en cada una de esas materias. Yo di clases de cámara, fotografía, iluminación, di clases de dirección, di clases también de guión, pero muy breve, muy para personas que estaban en realidad empezando. Porque repito, yo no soy guionista, entiendo cuál es la forma de narrar una historia, entiendo de qué se trata esa estructura que les mencioné del viaje del héroe, pero repito, no soy guionista. Entonces, si usted va a estudiar con personas que son guionistas en un taller de guión, le van a dar una clase muchísimo mejor a la que yo podría explicarles. Yo las veces que trabajaba en las escuelas de cine, había momentos en que la escuela de repente tenía 10, 15, 20 alumnos interesados en algún tipo de materia y yo podía preparar una clase básica. Nosotros como docentes podemos investigar, ver de qué se trata el tema y podemos hablar un poco sobre ese tema. Pero repito, no soy especialista en esa área. Entonces, quisiera que entiendan un poco que hay personas quizás con mucho más información y hay personas que son además docentes que van a explicarles muchísimo mejor que yo todas esas materias que acá ustedes van a encontrar. Pero quiero que entiendan también que mi misión fundamental es hablar de las cosas que yo aprendí de esas personas para que no se pierdan. Lamentablemente quedamos pocas personas de esa vieja escuela. Hoy en día no todos tuvimos esa gran ventaja de conocer a esos grandes maestros. Y yo quiero ser uno de los que empiece a compartir esas experiencias. Yo quiero en este canal hacer un tutorial, hacer un curso que cuando estaba trabajando en las escuelas no lo podía hacer como yo quisiera. En un video les voy a hablar un poco de lo que es la escuela de cine y de esas normas y de esas experiencias. Pero de vez en cuando traigo un poco eso porque muchas veces yo quería hacer una clase de una manera y no se podía. Ya sea por las normas, ya sea porque en el momento no estaban las condiciones dadas. Entonces aquí en este video tutorial sí, gracias a esta plataforma de internet lo puedo hacer porque en primer lugar estoy seguro que usted está viendo esos videos en su tiempo libre. Cuando usted está viendo este video, puede ser que usted está viajando en un avión durante 10 horas y ya tiene el video ahí, ya descargó los videos y puede estar estudiando una hora del contenido que yo tengo. O puede ser que usted llegó a su casa a las 2, 3 de la mañana, no tiene sueño y se pone a ver estos videos. Y saca su papel y lápiz y va empezando a ver todas esas técnicas del cine, la forma en que trabajamos. Y seguro de esas experiencias, tanto en el set de filmación como en las escuelas, estoy seguro que de algo le va a ser útil. Y por eso es que las pongo acá. Porque siempre, cuando trabajé en ese periodo que estaba en las escuelas, hablaba de lo que tenía que tocar ese día, porque había un pensum de estudios en el cual eran, vamos a suponer, 8 clases. En la clase 1 hablamos de esto, en la clase 2 hablamos de esto, en la clase 3 de esto. Y el alumno estaba pagando un dinero para llevarse toda esa información. Entonces, en esas distintas clases yo iba agregando información que me parecía útil y de valor. Entonces, bueno, para empezar con lo que es el trabajo de esas personas del equipo técnico, vamos a entonces hablar, en primer lugar, sobre esas normas que no había dicho en el video anterior.
hay dos aspectos muy importantes que ustedes tienen que conocer. Hay un aspecto legal que indica por ley, cuando usted está trabajando para una empresa, hay unas leyes del trabajo, hay unas leyes que protegen a los empleados, porque lamentablemente hay empresas que quieren que los empleados trabajen y trabajen y trabajen para esa empresa ganar la mayor cantidad de dinero. Entonces, dentro del cine hay una norma que establece que todos los técnicos trabajan en un promedio de 10 a 12 horas máximo, porque es muy importante ir a dormir unas 8 horas como mínimo. Entonces hay momentos que estamos trabajando en un sitio y tenemos que regresar al hotel, que queda 2 horas, y mañana tenemos que regresar, entonces son 2 horas. Si nosotros trabajamos 12 horas, más 2 para ir y 2 para venir, estamos ya acortando nuestras horas de sueño, de descanso. En ese periodo de horas tiene que haber horas para comer, horas de comida, corte de comida, desayuno, almuerzo, cena. Y si uno trabaja más de esas 10 horas, entonces también uno tiene que cobrar lo que se conoce como horas extras. Yo les voy a hablar acá de una experiencia. En la época en que yo fui asistente de cámara, yo ganaba mucho más que el director de fotografía por la gran cantidad de horas extras. Cuando yo les hablo de esos personajes que hacen un cine como a ellos les da la gana, ese es el nombre que yo les doy, ellos hacen cine como a ellos les da la gana. Entonces, mi crítica hacia esas personas es que si a ti te da la gana de salir a correr 700.000 kilómetros y no dormir, eres libre de hacerlo. Pero tú no puedes obligar a los demás a que sigan a tu ritmo. Tú no puedes obligar a que una persona esté 3 días despierta, porque a ti te da la gana de trabajar 3 días seguidos. Y no le das comida, no le das hora de descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les hablo de esas normas legales. Hay una ley del trabajo que protege a los empleados. Entonces es interesante que cuando usted vaya a trabajar en cualquier área, no solamente en las películas, conozca esas leyes del trabajo que lo protegen para que ese empleador no abuse de sus condiciones. Ahorita los venezolanos están regados por todo el mundo. Entonces algunos están en una situación en la cual no tienen esos papeles, permisos de trabajo y tienen que hacer esos trabajos que nadie quiere hacer en el país en el que se encuentran. Las personas que trabajan, por ejemplo, en el campo, recogiendo frutas. ¿Por qué? Porque las personas que viven en ese país tienen una pensión, tienen un seguro, tienen una gran cantidad de beneficios porque ellos nacieron en ese país, porque esas personas tienen los papeles, los documentos de ese país. Y los venezolanos llegan ahí a trabajar. Si usted es una persona que está en otro país y es de los que está viendo la situación de los venezolanos, yo les pido de todo corazón que los ayuden, porque hay muchos venezolanos, muchas personas, y estoy seguro que eso es a nivel mundial. Fíjense lo que pasa ahora con esa famosa ruta del Darién. ¿Cuántas personas atraviesan una selva con un niño en las manos? Esa selva del Darién hay que estar en forma, tienes que estar en condiciones físicas, así como un maratonista, para poder hacer esa ruta. Hay momentos en los que la vida nos juega situaciones en las cuales tenemos que salir. Fíjense esos países en donde están en guerra. Yo creo que a nadie le interesa ir a una guerra, que además ellos no crearon. Las guerras se forman entre dos personas que quizás no se conocen, pero ellos no van al frente de guerra. Ellos mandan al pueblo. Hombres de 18 a 20 años van al frente de guerra. Quieras o no quieras ir, tienes que, a juro, ir a pelear una guerra, ir a matar a otras personas que tú ni conoces. Porque hay dos personas, los jefes de ese país, quieren ir a hacer una guerra. ¿Por qué? Porque la guerra es negocio. Hay alguien que vende armas, este vende comida, el otro vende combustible, y esa es una historia bastante larga de la que podremos hablar en otro momento. Pero aquí lo que yo quiero que entiendan es que existen esas normas y esas leyes por las cuales nosotros tenemos que regirnos. Y es por eso interesante conocer esas leyes del trabajo.
Entonces, en el set de filmación existen esos dos aspectos. Uno, que tiene que haber un contrato en el cual se establece cuántas horas vamos a trabajar. Vamos a trabajar de lunes a sábado. Generalmente en las películas se trabaja así, de lunes a sábado. De lunes a sábado vamos a trabajar un promedio de 12 horas. Si trabajamos más de 12 horas, la hora extra va a pagar el empleador, la empresa nos va a pagar, vamos a suponer, $10 por hora extra. Entonces, si tú en una noche hiciste 5 horas extra, te tienen que dar $50 por esa noche. Y si todas las noches estamos haciendo esa cantidad de horas extras, 6 por 5 son 30. Quiere decir que son unos $300. Avísame con las matemáticas, hagan ustedes su cuenta, si me equivoqué lo escriben ahí. Yo en matemáticas siempre fui pésimo, por eso a veces necesito la calculadora y a veces necesito sacar cuentas en papel y lápiz, pero quiero que entiendan que esas horas extras, en mi época de asistente de cámara, cuando yo venía a cobrarlas, estaba un contrato. Y mi papá era abogado. Había un contrato. Yo se lo decía a mi papá, vamos a demandar a esas personas. Mi papá me decía, ¿cómo yo voy a demandar a esa empresa? Una empresa que tiene un bufete de abogados con por lo menos 10 abogados, uno mejor que el otro. Entonces, para tú ir a demandar, tú tienes que pagar tribunales, tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro. Y vamos a suponer que a ti te deben $1000. Pero para tú habilitar los abogados, el bufete de abogados, esto, aquello y lo otro, tú tenías que gastar $3.000-4.000. Y vamos a suponer que ganabas el caso. Ah, bueno, sí, ok, tú gastaste $3.000, pero te vamos a pagar son 1.000. O quizás te paga menos. La corte va a reconocer que hay que pagarte 500. Entonces entrar en una demanda es muy difícil, especialmente cuando es poco el dinero del que estamos hablando. Pero aquí en YouTube, les voy a hablar más adelante de un abogado que encontré, una mujer que está especializada su canal en hablar de esas leyes que protegen a los creadores de contenido. Esa ley, por supuesto, se aplica en los Estados Unidos. Esta plataforma es norteamericana, pero en Estados Unidos ocurre que muchas personas deben protegerse de esas demandas. Especialmente cuando lleguen ahí, cuando ya tengan una buena cantidad de seguidores, una vez que ustedes estén produciendo mucho dinero, ahí es donde ustedes van a tener que tener un abogado que los cuide y que los protege, porque cuando usted tiene mucha plata, muchas personas van a querer demandarlo para sacarle unos reales. Entonces, estamos hablando de aspectos legales. Entonces, cuando les hablo de esas leyes, también en esas normas, nosotros como técnicos tenemos una forma de protegernos. Si nosotros vamos a trabajar en un lugar que nosotros consideramos peligroso, hay una gran cantidad de herramientas que la empresa tiene que otorgarnos. Si estamos trabajando en un sitio en el cual hace falta utilizar un casco de seguridad, la empresa tiene que comprar esas herramientas, ese vestuario que nos permite trabajar más seguros. En las películas ustedes ven que, por lo menos en Venezuela, hace muchos años se les daba las bragas a las personas. Eran unas bragas de esas parecidas a las que utilizan los mecánicos, porque la gente que trabaja en esa película, el equipo técnico, está destruyendo su ropa para ir a trabajar. Entonces, generalmente en las películas les daban 2 bragas, porque al final de la semana uno tenía un día libre para ir a lavar ropa. Entonces, mientras uno estaba lavando una ropa, tenía la otra. Uno podía, si ensuciaba su braga, si ensuciaba esa ropa de trabajo, pues la compañía te pagaba la lavandería, te daban unos viáticos, y esos viáticos era para que uno llamara por teléfono, para que uno lavara la ropa, para que de repente te compraras alguna galletica, para que tuvieras algo de dinero durante esa semana, porque generalmente al final de la semana se les pagaba esa semana de trabajo. Y en muchas películas, pregúntenle ustedes a esos técnicos de la vieja escuela, se les dejaba de pagar esas semanas de trabajo. Y muchos técnicos, por esa enorme mística, sabían que la producción, la empresa se había quedado sin dinero y ellos decían, vamos a terminar la película. No nos pagues.
esa última semana. Sé que ya no tienes dinero, no tienes para pagarnos las horas extras, no tienes dinero para terminar la película. Entonces los técnicos, porque justamente lo que les hablaba, tienen esa forma distinta, tienen esa mística de trabajo, sienten un amor tan grande por su oficio, por lo que hacen, por esa película, que los técnicos decían, no me pagues la última semana, pero termina la película. ¿Y por qué muchos directores no terminan las películas? Porque no tienen un buen plan de trabajo, porque se ponen a perder mucho tiempo en cosas que no tienen por qué ir a perder tiempo. Hay directores que se ponen a discutir con la novia, traen sus problemas al set. Y nosotros, se los dije en el video anterior, nosotros venimos aquí a trabajar. La única cosa que tenemos que tener en la mente es ese plan de rodaje. ¿Cuál es el plano que vamos a hacer? El plano 1, vamos a hacer plano 1. Plano 2, plano 2. ¿Dónde va la luz? ¿Dónde va esto? No hay un segundo para perder. Yo como director de fotografía, cuando trabajé en algunas empresas, que no voy a mencionar porque no tengo nada en contra de esas personas, esos técnicos querían hacer horas extras. Entonces tú mandabas al técnico a buscar una luz que estaba allá en el camión, entonces el técnico iba caminando así en cámara lenta. Llegaba el camión, abría la puerta del camión. Veía el camión, buscaba el farol, se fumaba un cigarrillo, se tomaba un café, iba al baño a hacer pipí. Y a la media hora, sin exagerarles, a la media hora llegaba con el farol. No, señores. Esa no es la forma profesional de trabajo, eso no es la mística del trabajo. No digo que salir corriendo a buscar las cosas, pero uno tiene que tratar de hacer las cosas bien en el menor tiempo posible. Porque ahí, ustedes que son creadores de contenido, si ustedes tienen un equipo de trabajo que estén ahí siempre pendientes, porque es lo que les digo, está el director. Una vez que está todo montado, el director está dando instrucciones y todas estas personas que les voy a nombrar tienen que estar ahí pendientes, viendo lo que el director de repente se voltea y dice, necesito que barran el estudio, y el señor de la escoba está ahí con la escoba y barre. Necesito mover la cámara, y la persona encargada de mover la cámara lo mueve. Ese farol se quemó, vamos a cambiar el bombillo. El electricista quita esa luz y pone la otra. Fíjense que ahí tengo 3 lámparas. Se me quemó una, aquí está la otra. No hay que ir a buscarla al camión. Todos sabemos que el bombillo en algún momento se puede quemar. Los micrófonos necesitan una batería. Entonces tenemos que tener la batería de repuesto ahí al lado. Cuando nosotros armamos nuestro set de filmación, el secreto está en que tenemos todas las cosas colocadas ahí a mano para ahorrar tiempo. Lo importante es ahorrar tiempo. Siempre tenemos que trabajar contra el tiempo. Tenemos 8 semanas para hacer la película. Entonces no porque tenemos 8 semanas, bueno, vamos a trabajar relajado. Estamos filmando en una playa, entonces yo voy a aprovechar de ir a tomar el sol. Voy a aprovechar de ir a hacer esto. No, señores, uno hace un plan de rodaje. El fotógrafo siempre trabaja con una luz mágica. Entonces, mira, entre las 6 de la mañana y las 8:30, 9, que aquí por lo menos en el trópico, la posición del sol está en un ángulo que es lo más bonito para hacer retratos de personas. Entonces, a esa hora vamos a hacer estos planos, los primeros planos de estas personas. Hay otras herramientas que les voy a enseñar más adelante para que cuando el sol llega a su punto cenital, cuando está entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, es una luz que viene desde arriba, es una luz que produce unas sombras que no son muy bonitas para los actores, para las actrices. Entonces, en ese momento podemos hacer otros planos. Existe un plan de rodaje y los fotógrafos somos los que sabemos, porque si tú eres director de fotografía es porque hiciste muchas fotos. Trabajaste muchos años con cámara, colocando filtros, haciendo distintas pruebas, haciendo distintos paisajes, trabajando en distintas horas, distintos lentes, distintas técnicas, y ya conoces el resultado. Entonces no todos los directores saben de óptica. Fíjense, un director interesantísimo para que lo lean, para que lo estudien, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick era fotógrafo. Stanley Kubrick empezó haciendo fotografías y por eso cuando él hablaba con su director de fotografía, él ya sabía cuál era el tipo de lente, ya él sabía cuál era el tipo de iluminación que él quería aplicar. Pero hay otros directores que no necesariamente tienen que saber de fotografía. Hay directores que muchos habían trabajado en edición, habían trabajado en montaje y saben cómo contar una historia, saben cuáles son los planos necesarios. Porque hay muchos directores que como no saben de montaje, como no saben de edición, cuando
llega el material que sale del set de filmación y va a la postproducción, cuando va a la edición, ahí se dan cuenta que faltan planos para contar la historia. ¿Por qué? Porque el director no hizo ese famoso storyboard. Por eso les hablaba del storyboard. En el video anterior explica para qué sirve un storyboard. Porque ahí tú vas a ver los dibujitos. Bueno, yo estoy aquí en un plano cerrado y corte a un plano general y corte un plano de detalle. Entonces, en ese storyboard uno más o menos puede ir viendo cómo va a quedar la película. Y muchas veces estamos ahí en el set de filmación y hacemos planos recursos para que a la hora que estemos ahí en la sala de edición, si nos sobra material, no hay problema. El problema es volver a montar un set de filmación porque cuesta muchísimo dinero. Cuando montamos el set de filmación, eso es lo más costoso que hay. Y por eso también hay que cubrirse de esos aspectos legales que les estoy hablando. Seguimos con los detalles legales que tenemos que conocer, que tenemos que tener en cuenta. Si una persona tiene ya un contrato con esa empresa, se supone que las dos partes deberían de cumplirlo. Muchas personas, por querer estar ahí en una filmación, por querer ir a hacer la película, no preguntan por ese contrato. Entonces, la persona que está produciendo, la persona que tiene la empresa, la persona que nos está pagando, muchas veces abusan de incumplir, en primer lugar, con las leyes del trabajo. Y como no hay un contrato, si me da la gana te voto. No hay un contrato. No se está respetando esas cláusulas. Hay muchos actores y actrices que van y trabajan en una película y como no hay ningún contrato, o quizás el acuerdo, hay un acuerdo, pero eso también hay países donde esos tratos verbales pueden utilizarse a nivel legal. Por eso les invito a que pregunten a un abogado, hablen con algún abogado que conozca las leyes e investiguen todas esas leyes que existen, porque de un país a otro puede haber distintas leyes, pero los abogados son los especialistas que las conocen. Entonces, muchas veces trabajamos en una película donde estos directores, entre comillas y con minúsculas, bien así chiquitico, dicen: cuando la película vaya a la taquilla, nosotros, los directores, o el director, el productor, el dueño de la película, te voy a pagar un porcentaje de la taquilla. Entonces, si la taquilla produjo $100, se supone, según lo que él nos dijo, que esos $100 los iba a repartir entre todas las personas que trabajamos. Eso es algo que yo no he visto. Muchas personas lo dicen, lo ofrecen, pero no, es que la película produjo $100. Y por supuesto, esos $100 van por el bolsillo ¿de quién? Del productor, que muchas veces es productor y director. Yo cuando trabajo soy productor y soy director. Porque como productor asumo todas las responsabilidades de la película. La película es mía. No tengo absolutamente a nadie encima, ni dándome instrucciones, ni tengo a nadie encima dándome órdenes, ni diciéndome qué es lo que yo voy a hacer con mi película. Yo podría agarrar un guión que alguien escribió, pedirle sus derechos de autor, que me firme un documento en el cual él me estaba otorgando los derechos de autor, y después yo hablo con mis actores y les digo: vamos a ir a la gran pantalla y cuando la película empiece a generar ingresos, yo les voy a pagar a ustedes un porcentaje de esa entrada, un porcentaje de taquilla. Y hacemos un contrato. En el caso de que yo mañana me muera, supongo yo que la película tendrá herederos, yo podría hacer un testamento donde yo nombro a una persona y digo: mira, el dueño de esta película va a ser fulano de tal. Hago un documento, esta persona, el día de mañana, si yo me muero, esta persona les va a pagar a ustedes la deuda. Para que los actores vean que su trabajo no está perdido, que yo no soy una persona de esas que se la pasa hablando paja. Si tú dices que vas a cumplir con un contrato, lo lógico es que lo cumplas. Porque es posible que tú engañes una vez a un grupo, es posible que lo hagas 2 veces, pero en este mundo todo se sabe. Y cuando alguien pide una referencia tuya, la gente va a ver la clase de persona que tú eres. Van a ver que tú eres una persona que no cumples con tu palabra, que no cumples con esos contratos, que no cumples con lo que dices.
En mi época se decía palabra de caballero, palabra de hombre. Se daban la mano. Y eso era suficiente, no hacía falta un contrato. Pero yo hoy en día creo que lo ideal es que se firme un contrato. Le pongan la huella dactilar ahí para que conste firma y huella. Y de ser posible vayan a una notaría y apostillen ese documento. Busquen un abogado que certifique que eso que ustedes están haciendo es un documento legal, para que ustedes se protejan. Para entrar más adelante, para entrar más en materia, siguiendo con estas normas, deben ustedes saber que cuando uno va a hacer una película, se supone que nadie te puede obligar a hacer algo que tú consideres peligroso. Si el director te dice, monta la cámara allá arriba y tú consideras que eso es peligroso, tú puedes decir, yo creo que eso no es seguro hacerlo y nadie te puede obligar a hacer algo que tú consideres que va en contra de tu vida o en contra de tu salud. Fíjense que hoy en día hay muchos directores que hacen una escena donde dice, bueno, entonces viene con un cuchillo y lo mata. Hay efectos especiales para hacer ese tipo de escenas. Esos cuchillos que ustedes ven que le clavan a los actores, a las actrices, son cuchillos de mentira. Esa sangre que sale es sangre de mentira. Todo lo que ustedes están viendo en la pantalla es mentira. Hay una técnica que es tan bien hecha que la gente cree que lo que está pasando ahí es verdad. Entonces ven a Superman volando porque se utiliza una técnica en la cual parece que el personaje vuela. Lo mismo con las armas. Hay una pistola, disparan la pistola, el tipo ¡pum! Muere, le dan el balazo. ¡Pum! Hay un efecto especial. Ven que hay explosiones. ¡Boom! Entonces por eso les hablé de esas normas. Hay normas para trabajar con explosivos, con carros. Ven que hay carros que chocan, se vuelcan. Hay efectos especiales, hay técnicas de cómo hacer todas esas cosas. Entonces por eso usted, si está empezando a trabajar en el mundo del cine, usted tiene que conocer esas normas y tiene que estar asegurado por ley. Por ley. Hay una ley, o había, porque ahora capaz que me dicen que la ley no existe. Repito, no soy abogado. Pero en mi época, uno estaba asegurado durante el rodaje, tenía un seguro, una póliza de seguro, que cubría todo. Cualquier tipo de accidente había una póliza de seguro que nos amparaba durante el rodaje, antes de la película y después de la película. ¿Por qué? Porque si me pasaba algún accidente trabajando, pasó trabajando para esa empresa. Y esa empresa es responsable de cualquier cosa que a mí me suceda. Si a mí me cae un martillo en el dedo, si se cayó un farol y me lastimó la mano y tengo que andar con un yeso, la empresa tiene que pagar todo lo que costó hacer esa ida al médico, todas las medicinas que el médico me mande, y si yo quedo de reposo, la empresa tiene que pagar, y para eso la empresa compra un seguro médico, un seguro con una de estas pólizas, con una empresa aseguradora, para que cubra esos riesgos. Yo tuve una época, un seguro, yo tenía todos mis equipos asegurados, en caso de que se los robaran, se perdieran. Vamos a suponer que estoy trabajando en un barco y la cámara se cae en el mar, el seguro cubría y me iba a pagar. ¿Usted tiene su cámara asegurada por cuánto? Mi cámara vale $5,000, el seguro pagaba. Tienes una póliza que tú pagas anualmente y en caso de cualquier accidente, el seguro cubre esos riesgos. Para eso existen las empresas aseguradoras. Hablen con esos corredores de seguros, averigüen, investiguen, conozcan esas leyes, conozcan esas aseguradoras, conozcan esa opción de estar asegurados. Y si estás en los Estados Unidos, con mucho más razón. Porque si tú estás trabajando con una persona y esa persona tiene un accidente, esa persona te puede demandar. Para eso los invito a que conozcan esas leyes laborales. Yo estaba trabajando con esta empresa y me cayó un farol en la cabeza y ahora no puedo trabajar más nunca. En Estados Unidos hay unas demandas de que, bueno, le dieron una cachetada, entonces yo ahora tengo miedo de montarme así en público porque alguien me puede dar una cachetada. Y si ese tipo que me dio la cachetada es un tipo que tiene una cuenta con muchos millones, yo lo puedo demandar. Ustedes vieron que el señor me dio una cachetada. Yo ahora tengo pánico, tengo terror de salir en público porque me pueden cachetear.
y te puedo demandar por unos cuantos millones. Y si consigo un buen abogado, te aseguro que te puedo meter una muy buena demanda. Y así yo gano plata. Entonces, por eso es que los invito a que conozcan, a que investiguen antes de irse a una filmación toda esa parte legal. ¿Y por qué tienen que estar asegurados antes de la filmación? Porque cuando nosotros vamos a montar nuestro set de filmación, nosotros tenemos que ir a buscar las luces que se van a montar en el set, tenemos que ir a buscar las cámaras. Entonces yo salgo de mi casa en un carro, tengo que ir a la empresa que tiene las luces, probar las cámaras y de ahí tengo que llevarlas al set. Entonces ese tiempo, antes de la película, yo estoy trabajando para esa empresa. Por lo tanto, la empresa me tiene que tener asegurado antes de la película. Y después, terminamos la película hoy sábado, y la semana que viene empezamos a llevar los equipos, empezamos a devolverlos, hay que limpiarlos, estábamos trabajando en una playa, entonces hay que limpiar todos los equipos, no se pueden llevar esos equipos llenos de arena, no se pueden llevar los equipos sucios, hay que limpiarlos, darle un buen mantenimiento y tenemos que trasladarnos. Ese tiempo después de la película, la empresa también tiene que cubrirnos, tenemos que estar asegurados durante el rodaje, antes del rodaje y después. Otro aspecto muy importante. Hay un caso muy triste que es una chica que se llamaba Sarah Jones. Sarah Jones era una chica que vivía en Atlanta y yo desde acá le repito mis palabras de condolencia a la familia de esa niña porque para ningún padre, para ninguna familia debe ser nada agradable perder a un ser querido y menos a unos padres perder a una hija. Y esta era una chica que estaba entrando en el mundo del cine. Yo la conocí cuando era una pequeñita, yo viví en Atlanta, yo viví en Georgia, Atlanta. Y había una pequeña industria de cine, se hacían pocas películas, no igual que en Nueva York o California. Y la conocí cuando no sé cuántos años tenía. Yo trabajaba en una empresa de alquiler de equipos. Creo que era la única compañía que estaba ahí. Y como les dije, se hacía muy poco trabajo. De ahí yo me fui a Nueva York con alguien que justamente conocí ahí y fui a trabajar ahí. De esas cosas les hablaré más adelante porque también creo que de ahí muchas cosas ustedes pueden aprender. Pero estando en esa compañía de alquiler, esta chica me la presentaron y me dijeron, mire que ella quiere aprender. Entonces además me acuerdo que quería hasta aprender español. Quería que le enseñara palabras en español porque ella era norteamericana. Y bueno, le enseñé cómo se montaba un lente, le enseñé a cargar la película, porque iba a trabajar en algún sitio donde se la iban a llevar de mascota, diría yo. Porque era una niña, no me acuerdo de verdad qué edad tenía, pero era muy pequeñita cuando la conocí. Entonces, cuando ya tenía 18, 20 años, ya yo no estaba viviendo en los Estados Unidos, ella tiene un accidente en el cual perdió la vida. Y la razón por la que ella perdió la vida, yo estoy seguro que los que trabajaron en esa película no querían hacerle daño a esa niña, y mucho menos a su familia. Lamentablemente ellos estaban filmando en un sitio donde había un riel, por donde pasaba un tren, y se supone que ese tren no tenía por qué pasar por ahí. Entonces la mandaron a buscar la cámara, parece que la muchacha fue a buscar la cámara y tenía que caminar por esas vías del tren. Lamentablemente, un tren que se supone que no tenía que pasar, pasó. La niña perdió la vida siendo una joven de 20 años. Y tengo entendido, eso estaba en internet, yo lo supe fue por un amigo. Y cuando el amigo me da la noticia, yo empecé a buscar en internet y vi sí, la noticia, vi más o menos de qué se trataba el caso. Y la razón por la que yo la traigo a mis clases es porque eso le puede pasar a miles de personas. Accidentes ha habido millones. Aquí en Venezuela pasó una vez, en una obra de teatro, que seguramente todos los de mi época conocen. Había una escena en la cual una persona disparaba con un arma de fuego, una de esas pistolas antiguas que se le echaba pólvora. La persona disparaba al otro actor y el otro actor caía, se cerraba el telón. Los actores se levantaban, se abría el telón y los actores hacían esa famosa reverencia donde el público los aplaude.
pero ese actor nunca se levantó. Parece ser que la persona encargada, o no sabemos quién, por accidente, porque hay que pensar de que fue un accidente, no podemos pensar de que una persona tuvo esa maldad de querer hacerle daño a otra persona, a otro compañero dentro del set de filmación. Parece que le pusieron la pólvora, parece que dejaron colocada esa baqueta con la que se presiona la pólvora y dejaron la pistola ahí. Y bueno, vino el momento de presentarse, vino el público, vino esa escena y esa fue la última función de ese actor. Yo ahí sí no conozco mucho lo del caso, la verdad es que yo conocí al padre de ese muchacho, un artista que vivía en ese momento, cuando yo lo conocí, él vivía en Altos de Santa Fe, en Puerto La Cruz, y no sé por qué medio salió el tema del hijo, y sentí aquella tristeza tan grande, ese dolor en el alma de haber perdido un hijo, que yo no quise seguir hablando de eso, más bien nos quedamos viendo así, le pusimos los ojos así a la persona que tocó el tema, porque creo que es algo muy triste de recordar. Para cualquier padre salir de ese dolor debe tomar un proceso muy largo que debemos respetar. Por eso les hablaba de la empatía. Entonces, yo pongo el siguiente ejemplo. Si una persona va manejando su carro, va por una autopista y pasa debajo de un puente y de repente una persona se lanza, esa persona que está conduciendo no tiene manera. Es casi que imposible poder frenar, porque eso ocurre en segundos. Él viene manejando y este se tira el puente y esta persona se lo lleva por delante y por supuesto esa persona que se lanzó del puente se muere. Entonces, ¿quién lo mató? La persona que iba conduciendo el carro. Él no tenía la culpa, él ni se imaginaba que algo tan horrible iba a ocurrir. Pero como esa persona fue quien lo mató, esta persona va a tener unas consecuencias legales. Por eso les invito a que investiguen, a que averigüen sobre las leyes. ¿Cuáles son las leyes? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Qué hacemos en caso de eso? En caso de que algo como eso ocurra. ¿Cuáles son las leyes que nos protegen? Y por eso es interesante tener una póliza de seguro. E incluso es interesante tener un abogado. Las grandes empresas tienen sus abogados que se ocupan de esos aspectos legales. Por eso es que se los nombro para que ustedes sepan de que existen. Ya después usted hace su producción como a usted mejor le parezca, pero existen unas consecuencias legales. Y si usted manda a hacer a una persona algo, en el caso del cine, por eso dejé mis luces acá montadas, las luces es algo muy peligroso. Cuando yo trabajé en las escuelas me daba pánico, me daba terror montar luces y las montaba yo. Porque si yo mandaba a un alumno a que enchufara una de esas luces y por alguna casualidad el alumno se electrocutaba, la responsabilidad iba a ser mía, no solamente legal, sino moral. Yo no quería que ninguno de mis alumnos, que eran muchachos de 18 años en adelante, después tuve alumnos adultos también, pero la mayoría eran muchachos que estaban apenas cumpliendo los 18 años. Entonces yo no podía permitir que un muchacho de 18 años se electrocutara. Porque también yo se los decía, si te electrocutas y te mueres, terminaste ya tu aprendizaje. Llegaste a los 18 años y pasaste a tu próximo nivel. Pero el problema es que un muchacho de 18 años terminara en una silla de ruedas y que alguien tuviera que darle la comida en la boca y que alguien tuviera que llevarlo al baño, o sea, sus necesidades, y que alguien tuviera que ayudarlo a acostarse en la cama. Eso sí debe ser peor, que una persona termine discapacitado por un accidente. Cuando uno trabaja en una película, uno tiene un grupo de electricistas que son profesionales que saben lo que están haciendo. Muchas veces cuando yo trabajaba en las escuelas, yo les decía que existe esa seguridad, existen esas normas establecidas en los sets de filmación. Y yo les mandaba a hacer una carta. Yo empecé a hablarles de lo que era seguridad industrial y me decían, pero es que eso no tiene que ver con fotografía. Yo le digo, sí tiene que ver. Y más en la fotografía, porque mi trabajo era práctico.
Entonces, si yo mando a un alumno a poner una luz y ese alumno se electrocuta, yo voy preso. Así de simple. Es culpa mía que él se electrocutó, porque él no sabe lo que está haciendo. Él no es electricista, él no es un profesional. Por más que yo le explique electricidad y le explique todas las normas de seguridad para trabajar con corriente eléctrica, él no tiene la experiencia y es mi responsabilidad de que a ninguno de los que estaba trabajando en el set les pase nada, porque yo era el profesor. Si yo estoy en una película y yo soy el director de fotografía, yo tengo responsabilidad también sobre todos esos equipos, todas esas personas del equipo técnico que trabajan bajo mis órdenes. Porque si una persona tiene un accidente, ¿quién le mandó a poner la luz allá? El director de fotografía. ¿Quién le mandó a poner la cámara aquí? El director de fotografía. Entonces uno como director de fotografía tiene que cubrirse las espaldas. ¿Con qué? Con una póliza de seguros. O tiene que haber un contrato en el cual uno establezca que uno no es responsable de lo que pueda ocurrirle a las personas. Entonces yo puedo hacer un contrato en el cual, si yo voy a hacer un video, yo puedo hacer un contrato en el cual yo establezco que ustedes están trabajando bajo su propio riesgo. Lo que a ustedes les pase es responsabilidad de ustedes. Yo más adelante les voy a contar una experiencia por la cual dejé de hacer varios trabajos en las escuelas de cine. Eso cuando entremos al video ese de las escuelas de cine les voy a explicar una película que no hice porque precisamente había mucho riesgo. Había unos alumnos que querían filmar en una azotea, donde no había baranda, donde no había nada, y era un edificio como de 15 pisos. Yo decía, si aquí algún alumno de estos se cae, si alguno de estos alumnos decide salir corriendo y lanzarse por los problemas que tenga, que había alumnos que tenían millones de problemas en sus casas, entonces yo iba a ser responsable de la muerte de alguno de esos alumnos. Les dije no. Pero eso se lo voy a contar cuando lleguemos ahí a ese video de las escuelas de cine. Pueden escribir ahí sus comentarios si de verdad les parece interesante que les cuente esa experiencia. Entonces cuando yo trabajaba en las escuelas yo hacía una hoja donde era una ficha, que además yo se las ponía ahí para que simplemente ellos la pudieran bajar y yo les mandaba a que ellos investigaran. Yo les decía, vayan ustedes a una Cruz Roja, vayan ustedes a una clínica, a un hospital, vayan ustedes a hablar con defensa civil, esas personas que saben cómo manejar esas emergencias. Y yo les decía, vamos a hacer una lista donde está el nombre de cada una de las personas que trabaja acá. Al lado del nombre, el número de cédula. Al lado vamos a poner si es alérgico a algún tipo de medicamento, porque si una persona de repente se nos desmaya en el set, a lo mejor hay que inyectarle no sé qué tipo de medicina. Yo no soy médico, yo no sé nada de medicina, pero sé que si una persona es alérgica a la penicilina y le inyectan penicilina, en vez de ayudarlo, lo que van a hacer es complicarlo. Entonces se colocaba una ventanilla donde decía alérgico a algún tipo de medicamento. Después se ponía teléfono de emergencia, una casilla para número de teléfono de emergencia. Y después, persona, digamos, a quién llamar. Entonces, bueno, a la hora que yo tengo un accidente, ustedes llaman a mi mamá a este teléfono. Yo siempre les decía, mira, yo vivo con mi abuelita. Cuando yo estuve trabajando, cuando yo empecé a trabajar, yo vivía en casa de mi abuela. Y yo le decía, yo no quiero que si a mí me pasa algo, no quiero que llamen a mi abuela. Yo no quiero que llamen a mi abuela y le den esa mala noticia, ni tampoco que llamen a mi papá. Yo, si a mí me pasa algo, si me muero, bueno, me entierran y no sé quién le va a ir a dar esa mala noticia a mis padres. A mi abuela peor. Mi abuela fue mi mamá. Mi abuela fue quien me crió, por eso yo vivía con ella. Entonces yo me imaginaba que alguien llamara a mi abuelita y le dijera, mire, se murió su nieto. A mi abuela le iba a dar un infarto. Entonces íbamos a tener dos problemas. Uno, que yo me morí. Bueno, yo me muero y me entierran. Pero ese dolor tan grande que le iba a generar a mi abuela, yo no se lo quería dar. Entonces yo les decía a mis alumnos, si a mí me pasa algo acá en el salón, ustedes son los encargados de ver cómo mantienen ese secreto. Que nadie se entere. ¿Dónde está Fabio? Se fue de vacaciones. Lo llamaron en un barco velero para irse a hacer el Atlántico y él dijo que tan pronto puedan los llama. Y ahí seguimos inventando. Mire, su nieto llamó, dijo que llegó a no sé dónde, se encontró con fulanito y le mandó este mensaje que está muy bien, pero allá no hay internet para llamarlo, no tiene teléfono, que lo estuvo llamando pero no coincidió la llamada. Y así todos los días ustedes pueden inventar un cuento distinto, porque
¿Cómo ustedes le van a dar una pésima noticia así a una abuelita? ¿Para qué? ¿Para qué le van a dar un dolor más de los que ya esa persona puede haber llevado en la vida? Es mi punto de vista. Eso no está en libros, eso no está en tutoriales, eso son cosas que yo ofrecía en mis clases cuando trabajaba en las escuelas y tuve que explicarle a la directiva, a los dueños, el por qué yo en mis clases tenía que hablar, en esas primeras clases, hablar de esto que les estoy mencionando, seguridad industrial. Entonces, ¿por qué yo les decía que fueran a los hospitales, que fueran a hablar con los médicos? Porque yo decía, vamos a trabajar acá en esta escuela, en esta locación. Entonces, si alguien tiene un accidente, ¿qué es lo que tenemos más cerca? Bueno, mira, hay un hospital a 2 kilómetros. ¿Cuál es la ruta? Ahí tienen al Google Maps. ¿Cuál es la ruta más rápida para llegar desde aquí hasta ese hospital? Por eso yo les preguntaba, ¿hay ambulancia por aquí? ¿Hay ambulancia por aquí cerca? Podemos llamar a una ambulancia. ¿En cuánto tiempo llega la ambulancia para trasladar un herido desde acá hasta allá? Hay bomberos, porque cuando usted trabaja con luces, esas luces se recalientan y pueden generar un incendio. Entonces, si usted está trabajando en la planta baja de un edificio y hay un incendio en planta baja, y vamos a suponer que al lado tiene una fábrica de pinturas, materiales súper inflamables, puede hacer un incendio horrible. Y la gente dice, no, pero es que tú has visto muchas películas, tú te imaginas cualquier cantidad de barbaridades. No, señores. No se trata de que yo ya me he visto muchas películas y que yo me imagine todas esas cosas. Los accidentes ocurren y los accidentes generan consecuencias legales. Lean, investiguen, pregunten, para que ustedes se den cuenta de que lo que les estoy diciendo es verdad. Y repito, esto no se habla en la mayoría de las escuelas, esto no se habla en la mayoría de los videos, esto no se habla casi nunca. No, ¿para qué tú vas a hablar de accidentes? Porque hay que prevenirlos. Hay que prevenir accidentes. Y si nos ocurre, tenemos que tener atención con esa persona. No es que el show debe continuar. Por eso les hablé en el video ese del show debe continuar. A mí me importa un bledo que esta compañía esté perdiendo dinero. Me importa un pepino. Yo tengo que atender a cualquiera de los técnicos que pueda tener un accidente. Yo como ser humano, yo soy un hombre de mar. Y una de las primeras normas en el agua, en el mar, cuando tú estás navegando, es que tú nunca puedes dejar a una persona morirse. Se te apaga el motor en un barco y te quedas ahí a la deriva y te mueres, porque no tienes agua, porque el sol te va a deshidratar. Entonces, cuando uno consigue una persona en esa condición, uno tiene que rescatarlo. La norma número 1 de un ser es siempre que hay que cuidar la vida de todos. Y las luces son sumamente peligrosas. El trabajo del cine es muy peligroso, porque usted dice, bueno, hacemos una escena en la que el carro salta, así como hacían los Duques del Peligro. ¿Y cómo vamos a hacer que ese carro salte? ¿Cómo hacemos? Por eso les puse el desglose de guión. No, es que tenemos un carro que es una maqueta, ponemos la rampa, el carro entra a tantos kilómetros por hora, salta, ponemos la cámara a esta posición, el carro pasa de un lado al otro y la gente va a creer que es un carro de verdad. Perfecto. Fíjense esa serie de los Duques del Peligro, cuántos carros de esos destruían para hacer esa escena del carro que saltaba. Creo que era un Charger del 69, ese famoso General Lee. Cuando nosotros éramos niños, llegábamos a la casa a esa hora a ver los Duques del Peligro. Entonces, esas personas allá en Estados Unidos tienen muchísimo dinero para destruir 700.000 carros. Tienen muchísima plata para poner 4 o 5 cámaras, para hacer una toma, otra toma y otra toma, hasta que la toma quede bien. No había que reventar al actor. Para eso están los famosos stunt o los dobles. El actor está por allá en su tráiler descansando y hacían 2, 3, 4 tomas, 4 veces saltaba el carro y 4 o 5 tomas, 4 o 5 cámaras, perdón, para tener distintos ángulos. Y cuando el director veía que, mira, esta toma está perfecta, listo. No se hace 700 tomas, no revientas a los actores, a las actrices, ni mucho menos a tu equipo técnico. Así nosotros aprendimos en la vida de escuela. Pero esto lo digo para esas personas que acostumbran a hacer ese cine como les da la gana, entonces se creen que además son los genios. No, señores, ustedes no son unos genios, ustedes son unos descarados. Que ustedes revientan a su equipo técnico y revientan también al personal artístico. Y se los digo
Porque además, cuando uno trabaja en esas condiciones donde además no le dan descanso al equipo técnico, yo perdí varios amigos, porque trabajábamos aquí 2 o 3 días seguidos, en un sitio que estaba a 10 horas de Caracas. Entonces uno tenía 3 días sin trabajar, recogíamos el equipo y nos lanzamos por carretera porque no querían pagarnos un hotel. No, ya terminamos. Toma, te voy a dar 100 bolívares a ti para que te vayas para tu casa. Y uno en el carro se quedaba dormido y venían los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque no se dormía bien. Y no solamente los accidentes. Yo como fotógrafo trabajo con los ojos. Y una persona cuando no duerme 10 horas diarias, no descansa bien, entonces uno no puede ver bien el foco, no puede ver bien lo que está haciendo. Uno se puede quedar dormido y puede haber accidentes. Por eso es que les hablo de todo esto, de que hay que prevenirlos. Entonces con esto, pues creo que les he hablado una buena cantidad de información con respecto a esas normas que se deben de tener en cuenta. Por eso les recomiendo de que vean muy bien esos contratos. Y entonces vamos a entrar en lo que es el equipo técnico, vamos a entrar en lo que es el trabajo de cada una de esas personas, para que ustedes puedan formar su equipo técnico, para que ustedes puedan tener personas que los ayuden, para que ustedes entiendan cómo cada una de esas personas nos ayuda a hacer las cosas muchísimo más rápido, y mientras más rápido lo hacemos vamos a obtener un mejor video, vamos a tener mayor calidad en nuestras producciones y vamos a poder trabajar haciendo más y más contenido, porque de eso se trata, que mientras más producciones podemos hacer, mientras más provecho le saquemos al set de filmación, mientras más tomas, mientras más escenas saquemos para mandar a la sala de edición, mucho más dinero vamos a poder ganar. Entonces, seguimos con cuáles son las funciones de cada una de esas personas del equipo técnico.